es imposible para Dios. Nuevamente dándole las bienvenidas a ustedes a su programa Nada es imposible para Dios, como siempre tratando temas muy importantes. En el día de hoy también queremos saludar a esta hora a Luis Alejandro Molina, él es psicólogo clínico, que vamos a tratar un tema muy importante. Bienvenido y gracias por estar con nosotros. Muchas gracias. Muy bien, el tema de hoy, el pubbing. Yo creo que el pubbing se deriva de la tecnofilia. La tecnofilia es la adicción a los medios digitales, a las redes sociales, al celular, que creo que nos han alejado de nuestras familias, de nuestros seres queridos y de nuestros amigos. Quiero comenzar con esta cita bíblica de Éxodo 20, versículos 3 al 5. Nos dice: no tendrás otros dioses fuera de mí, no te harás escultura ni imagen alguna de lo que hay arriba en los cielos, abajo en la tierra o en las aguas debajo de la tierra. No te postrarás ante ellas ni les darás culto, porque yo, Yahvé, tu Dios, soy un Dios celoso, que castigo la iniquidad de los padres en los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me odian. Palabra de Dios. Primero que todo, yo creo que este término es desconocido para muchos que nos están viendo en este momento. Así que yo quiero preguntarle ¿qué es el pubbing? Bueno, dentro de la nueva economía, que es una economía global, viene una estrategia digital, y esa estrategia digital es que utilicemos cero papel y los medios de comunicación sean virtuales, es decir, digitales, y que todo lo manejemos a través de allí. Las redes sociales, por su mismo nombre indica, es cómo conectarnos de manera eficaz y eficiente, y todo ahora se convierte de manera viral. O sea, los contenidos son en vivo y las opiniones que se reflejan sobre las redes sociales digamos que trascienden la globalidad y las fronteras. En esa medida, ese es el uso correcto de las comunicaciones, cómo estar conectados en tiempo real, obtener información, pero para la investigación, para el conocimiento. Pero ya cuando hacemos más de 2 horas de uso de un dispositivo electrónico, se convierte en una tecnofilia, que es una adicción directamente a la tecnología. Entonces, si bien vemos hoy en día la gente va en sus transportes manejando, inclusive colocan sus dispositivos móviles o pantallas dentro de los carros, entonces constantemente están desviando la atención de un foco que es una comunicación directa y presencial, y la están reemplazando por una comunicación directamente digital, así estén a menos de 2 metros. Entonces, ¿eso qué implica? Primero que todo, problemas a nivel de tipo postural, porque ya están sufriendo de las vértebras superiores ese tipo de, digamos, de posición y temas musculares. Ahora, el tema de niños que duran bastante tiempo desarrollando todo el tema del testeo con ambos dedos y generando problemas directamente del túnel carpiano, el tema de utilizar excesivamente la tecnología y no utilizar mouse. Entonces, todo esto genera problemas también no solo en la postura, sino también en el desgaste físico y fisiológico de los ojos. Luis Alejandro, yo creo que también es pertinente aclarar en todos nuestros televidentes que es que las redes sociales no son malas. Yo creo que sí, yo creo que nos han ayudado mucho a avanzar. Yo creo que también las redes sociales se han utilizado también para evangelizar, llevar la palabra de Dios, y en ese aspecto obviamente no es malo. Yo creo que lo que es malo es que lleguemos a este tipo de extremos. Sí, es el uso inadecuado de las redes sociales, y algo particular es, hoy en día el mayor negocio del mundo está en vender gafas. Tú vas a un salón escolar de cualquier colegio en este momento y el 70% de los niños tienen gafas. Pregúntate por qué, y antes no ocurría eso. Y no es solo porque es la zanahoria rallada con naranja para que le mejore la visión, que eso es una creencia popular y cierta frente al tema de la visión, sino es porque ellos se la pasan todo el día pegados o al televisor de esta manera o a las redes sociales a través de los dispositivos móviles. Entonces, la mayoría tienen todos diferentes tipos de afectación frente a la visión. Ahora, ¿cuál es la problemática? Contenidos en internet hay cualquier cantidad, buenos y malos, pero lo más importante es que estamos pasando a virtualizar el contacto físico, y de ahí derivan otra serie de patologías de depresión, de falta de aislamiento,
cosas que realmente nosotros nos estamos dando cuenta que están afectando directamente la dinámica no solo familiar, sino la dinámica de no tener amigos, sino amigos virtuales que ni siquiera conocemos ni hemos compartido realmente, de salir a tener otro tipo de actividades. Y en el tema de la pereza y el tema de estar, digamos, acostado, ni siquiera levantarse, entonces es una desatención total al proceso de comunicación y a tener actividad física y a generar otro tipo de patologías de tipo ya médico, que aumentan la morbilidad, en aumento de peso, en el estrés, en somatizar otro tipo de cosas, en donde hay grupos hasta de suicidio, grupos de depresivos. Entonces ya el Satanás, el diablo, está atacando esos medios de comunicación para tratar de generar su estrategia de destruir la familia y destruir las vidas. ¿Podemos decir entonces que el pubbing está dañando nuestras relaciones interpersonales? Claro, totalmente. Entonces, en reuniones de negocios la gente está hablando de un tema y la gente está directamente pendientes de sus celulares. En audiencias de tipo penal, civil o familia, muchos jueces han tenido que parar las sesiones o las audiencias porque la gente está centrada y no está concentrada. Entonces afecta directamente los temas en los colegios, que muchos prohíben que los dispositivos móviles no ingresen a las aulas porque los niños están centrados en qué están escribiendo, qué está pasando, pero lo más importante ahí es dónde están los procesos de atención, de concentración, de estar pendiente del tema, porque si estás dedicado el 70% a mirar tu dispositivo, te estás perdiendo ese 70% de la conversación, del lenguaje no verbal, de sentirse y que esa persona que está allí se sienta escuchada y directamente respetada frente a lo que es una relación de una conversación. Podemos decir entonces, bueno, al principio del programa compartí con ustedes esa palabra de Corintios, donde nos hablaba sobre los ídolos. Podemos decir entonces que las redes sociales, que la adicción al celular puede ser un ídolo en nuestras vidas. Claro, pero mira que la estrategia de Satanás, el diablo, va enfocada a que tú seas un mini Dios, por decirlo así. Es decir, seas un hedonista, que tengas miles de seguidores, que hagas un canal de YouTube, y muchas de estas personas que han tenido youtubers famosos, otros se han deprimido, otros se han suicidado porque les han escrito comentarios que van en contra de lo que ellos estaban promoviendo. Entonces no se desarrolla un contacto directo, sino virtual. Entonces a veces también dentro de esos contactos hay contactos que realmente no existen y hay gente que molesta para desagradar a otros sin molestarlos, y les baja la autoestima inmediatamente porque no tienen una estructura de la personalidad en la cual a diario confronten, en la cual a diario tengan esto que llamamos nosotros tener ese peso de tener y saber que puede disertar y puede dialogar. Pero a través de las redes, si tú te das cuenta, son comentarios que van atacando y se van devolviendo en la misma vía, afectando la autoestima de las personas, sin argumentos. Entonces se pierde hasta la capacidad argumentativa del lenguaje y del verdadero uso del lenguaje y de los tecnicismos que debería ser el verdadero disertación política hablada o espiritual o religiosa, sino esos espacios de confrontación o las ágoras o las tertulias que se hacían en los años 80 y 90 sobre algún tema dejaron de existir hace mucho tiempo. Con base entonces en lo que nos estás diciendo, ¿qué está pasando en nosotros en esa parte emocional que nos estamos dejando pues llevar, nos estamos dejando afectar? Quizás hemos visto estos extremos de suicidio, que las personas se suicidan porque no soportan este tipo de ataques, de bullying, porque también se dicen es una especie de bullying y de ataque. Ciberbullying. Entonces, ¿qué es lo que está pasando en nosotros en esa parte emocional? No tenemos algo tan sencillo como se llama una estructura de la personalidad consistente, y la tolerancia a la frustración es lo que más está afectando directamente a esas personas. La tolerancia a la frustración, ¿qué significa? Estar expuesto a diferentes situaciones donde hay angustia, donde hay miedo, donde toca enfrentar, donde toca confrontar, donde se hace una estructura, digamos, consecuente, y donde se desarrolla y se madura. Acá no hay procesos de maduración porque todo es a través de emociones, de sentimientos que se transfieren, y aún así ni siquiera ya hay rosas, todas las rosas son virtuales, entonces te envían eso. Entonces hay un aspecto de la economía digital que se desarrolla muy bien para los negocios, pero no se desarrolla en pro
de crecer en valores, de crecer en entendimiento y comprensión. Entonces el adolescente muy seguramente se ve expuesto a ese tipo de reclamaciones por parte de otros y se frustran. Entonces, ¿es necesario que el proceso de frustración exista en cada uno de los seres humanos? Sí, porque así desarrolla capacidades, mecanismos de defensa, capacidad de afrontamiento. De lo contrario, esto no sucede a través de una red social. Además, también creo que de la personalidad también va como en el autoestima, porque muchos buscan en la red social como un escudo, o sea, son capaces de hablar, son capaces de decir las cosas, pero cuando tienen a la persona frente a frente, no son capaces de comunicarse ni decir nada. No, es un tema que viene afectando y lacerando la autoestima y el autocuidado. ¿Por qué? Porque ya los filtros que traen las cámaras determinan si te quieres ver en blanco y negro, la mejor posición, el retoque digital. Entonces eso significa que no estás satisfecho con lo que eres y todo es un supuesto persona que coloca su foto allí y cuando ya ellos se citan, porque los adolescentes se conocen, no, pero es que tú eres diferente a lo que yo vi en la red social. Entonces se generan falsas expectativas, vacíos emocionales y a veces que tenemos muchos de esos casos que atendemos de niños que sufren de problemas ya de desapego emocional, de temas de, ya por decirlo así, de depresión profunda porque lo abandonó su novio virtual. Nunca lo ha visto, nunca lo ha besado, nunca ha compartido con él, pero se deprimió porque le terminó por la red social. Entonces son cosas que realmente están sucediendo como un fenómeno social, pero que realmente están lacerando y menoscabando la autoestima en los jóvenes y muy seguramente de adultos que ya están dependiendo de la tecnología. Estamos hablando de los jóvenes, este tipo de prácticas o de adicciones, porque yo creo que es una adicción a las redes sociales, ¿está afectando más a los jóvenes? Sí, porque ellos son los que más tienen acceso a la tecnología, tienen la practicidad para poder manipular los elementos y actualizarlos. Ya los adultos jóvenes y adultos mayores les es un poco complejo por la misma configuración de los teclados, que son muy pequeños y no tienen toda esa habilidad para manejarlos. Entonces, digamos que se han avanzado mucho en tener una cobertura en Colombia de que tengamos computadores para todos en los colegios, que haya una estrategia digital del Ministerio de las Tecnologías, el desarrollo de aplicaciones está muy avanzado en Colombia, pero no hemos avanzado en la adopción de la tecnología para incidir sobre el comportamiento de las personas. Eso sí falta. Y desde allí nosotros creo que como católicos debemos promover el desarrollo de la tecnología para formar en valores a través del canal y de otros aliados en que tengamos contenidos digitales para los jóvenes, porque ahí es donde nosotros debemos incidir en esa población, enseñándoles a ellos cómo manejan sus sentimientos, cómo manejan sus emociones y podemos desarrollar contenidos importantes. Y creo que estamos haciendo algunos pilotos en el canal sobre eso, pero allí tendremos que llegar en algún momento a que tengamos un número de seguidores dentro de esa población que todavía no la estamos alcanzando a tocar en un momento determinado. ¿Cuál sería el papel fundamental de los padres de familia para evitar esto en nuestros jóvenes? Hay que tener normas y reglas. Y yo siempre he hablado de desayunar si es posible juntos, pero la cena siempre debe estar que todos lleguen a la casa y compartan. Pero ahora nadie comparte, cada uno corre para su cuarto, cada uno tiene su televisor independiente, no hay televisores ya en la sala, como comúnmente había en algún momento determinado las pantallas. Entonces eso implica que cada uno tiene su mundo por aparte y es tan trágico como decir en ocasiones en empleados que hacen muy bien su trabajo, son muy buenos en el desarrollo de lo que hacen y uno les pregunta ¿y qué pasó en la empresa tal cosa? Ah, no, yo simplemente estoy en mi mundo. Entonces, ¿qué quiere decir? Que está aislado y está en un mundo particular. Entonces vamos a ver que hay otro tipo de patologías cuando uno se aleja, digamos, no momentáneamente, sino intencionalmente, para evitar y generar barreras y no tener esa capacidad de afrontamiento. Y eso pasa. Tiene que pasar algo grave de que se muera un familiar para que todos se vuelvan a ver, para poderlos despertar. Y hay veces que los mismos adolescentes dicen, no, si se me pierde el celular y la información que tengo, me muero o me suicido. Entonces, mire hasta dónde ha llegado el nivel de importancia que tiene la tecnología
en esas personas. Y hay muchas veces que muchos padres me dicen, pero ¿qué tendrá mi hija en ese celular que se mete al baño, se baña con el celular, qué clase de conversaciones tendrá? Pues vaya usted a saber si no se ha ganado la confianza de su hijo para que le cuente qué tipo de conversaciones tiene ahí. La única recomendación que yo puedo hacer a través de las asesorías que hago a los temas directamente de gobierno y de seguridad y defensa es todo lo que usted diga por internet queda expuesto en una red pública, así esté protegida o no. Entonces, si usted se pone a hablar de temas de alto contenido sexual o de alto contenido privado con palabras muy soeces y muy vulgares, pues obviamente ese contenido en algún momento las entidades del Estado, si hay un delito frente a eso, pues van a estar a investigar y seguramente se dará cuenta, así haya una violación a la intimidad, priman los derechos fundamentales sobre cualquier cosa. Entonces es más tener cuidado sobre cómo se administra la información, porque no todo puede ir por ahí, y por eso se refiere a que hay cosas privadas que se hablan a puerta cerrada y de manera directa y no a través de un celular. Así es. Bueno, vamos a hacer una pequeña pausa, pero no se muevan porque ya regresamos con ustedes. Nada es imposible para Dios. Gracias por continuar con nosotros. Seguimos en nuestro programa Nada es imposible para Dios, hablando del pubbing. El pubbing es una adicción a las redes sociales que nos alejan de nuestras relaciones personales, de nuestras familias. Yo quería preguntarle, Luis Alejandro, ¿de qué manera puede afectar al otro una persona que es adicta al celular y a las redes sociales? Casualmente tengo un ejemplo para dilucidar lo que está pasando hoy en día. Que ya estuve en un restaurante almorzando con una amiga y llegó una pareja, el muchacho se sentó, fue al contrario a contestar la red, a la muchacha le sirvieron su almuerzo y ya empezó a comer. Y lo veía y él estaba como ensimismado y como que ya se estaba como enfadando y él se volteó y ahí la miró y ahí sí guardó el celular. Entonces, ¿qué es lo que va a sentir esa muchacha? Que no es querida, que no es amada, que es ignorada. Muy seguramente si tiene celotipia o sufre de celos, pues va a decir está hablando con la otra o por qué no me presta atención. Entonces ya empieza a generar problemas de autoestima y de seguridad en las otras personas. Ya cuando uno está hablando y sucede en muchas reuniones que la gente está más pendiente del celular que la reunión, eso molesta a los otros o a los interlocutores, entonces pierde sentido la reunión y pierde foco. Y como habitualmente estas redes sociales tienen un pitico que avisan cuando entran los mensajes, entonces desconcentra al resto de las personas y pierde foco la reunión y pierde el sentido de la urgencia cuando uno se reúne. Entonces hay que generar reglas para evitar ese tipo de comportamientos. Ya muchas compañías se prohíbe mediante memorando o mediante un código de buenas prácticas del uso de la tecnología, cuando se está en una reunión de un entrenamiento, no acceder a las redes sociales. ¿Cómo evitar este tipo de comportamientos? ¿Cómo mirarlos? Pues, o evitarlos. Evitarlos. Digamos que debe existir una conciencia que cuando uno está en una reunión de trabajo, cuando se está dialogando con la pareja, las redes deben quedar de lado. Y también uno hacia afuera tiene que estar pendiente que si está comiendo y no haciendo otra cosa, y que se está dialogando, ese es el objetivo. Ahora, también hacia afuera, porque tengo mucha gente que me escribe y le digo estoy ocupado y sigue escribiendo, y uno le dice estoy ocupado y sigue escribiendo, entonces también es una norma de respeto que usted tiene unos horarios y en esos horarios no contesta, porque si no la gente termina muchas veces trasnochando a otros, usted leyendo los mensajes y digamos generando un desequilibrio, porque es que eso es lo que pasa cuando hay una tecnofilia. Son largas horas, más de 2 o 3 horas pegados a la tecnología, entonces pregúntese usted cuánto tiempo pasa por cada uno de los dispositivos electrónicos pegado, por decirlo así, o generando acceso, porque también más de 2 horas genera problemas no solo a nivel de salud física, sino de la transferencia que hacen los dispositivos electrónicos a usted. Por eso disminuye el nivel de energía, el cansancio visual, el cansancio físico y el tema de higiene mental, porque es tanta la información que se recibe por esos medios que finalmente uno queda como que cansado de ese tipo de información. El ignorar al otro también es una técnica de evitación y de temor a la confrontación directa, que lo tocamos como en el primer segmento. Entonces a nivel psicológico también es, estoy ocupado, estoy haciendo tal cosa, estoy contestando a la empresa. Entonces se convierte en una excusa perfecta para tratar los problemas de pareja o de familia
porque supuestamente tiene que hacer muchas cosas. La verdad, si a mí me sucedería eso, a mí la información que me está dando el otro a mí es decirme: tú no eres importante para mí. O sea, yo te estoy ignorando y lo que tú me quieras decir o lo que tú me quieras comunicar para mí no es importante. Para mí es importante lo que estoy haciendo aquí. Sí, es el sentido del respeto y la importancia del foco de hacer las cosas bien y de darle lugar a otro. Cuando no se le da lugar al otro, lo está ignorando y también le está bajando la autoestima. Entonces es un poco es una técnica de violencia pasiva. Entonces lo estás agrediendo porque no lo estás escuchando, y muy seguramente nosotros los hombres cometemos también ese mismo error, porque realmente las mujeres necesitan más que regalos de flores, de cosas, es escucharlas para entender sus sentimientos, porque nosotros estamos en otra dinámica del trabajo, de atender las responsabilidades del hogar, y de pronto lo que más necesita es un espacio de diálogo donde se le preste atención y donde uno no esté ocupado necesariamente contestando correos, chats, información, envíeme, lléveme. Entonces es para cada cosa y su lugar, y Dios es un Dios de orden y denota que cada persona es importante. ¿Este tipo de adicciones es considerado como una patología mental? Hay un libro que nosotros tenemos los psicólogos y los psiquiatras que se llama DSM-4, Disorder Statistical Mental, que son las estadísticas y donde se catalogan las enfermedades de tipo psicológico y psiquiátrico. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Hay algo particular que se llama la ludotipia, que es la adicción al juego. Ellos están pensando en Estados Unidos crear una nueva categoría para hablar de la adicción a la tecnología. ¿Por qué? Porque en muchos casos en los que son menores de edad y adolescentes se pueden quedar todo el día. Inclusive un muchacho en Corea del Sur que duró 3 días sin comer, sin dormir, y le dio un infarto. Entonces ya la legislación de la ley en esos países dice que usted no puede estar conectado más de tantas horas porque tiene que ir a dormir, y eso debe ser así. Entonces, ojo, porque muy seguramente en el DSM-5 que está por salir, que es nuevamente como la disposición de la Sociedad Americana de Psicología, y los psiquiatras también tienen una asociación similar, es que ese ya es un tipo de adicción que interfiere sobre la comunicación y tiene implicaciones de tipo médico, biológico, hasta en la parte de daño cerebral. Es severo porque las neuronas no pueden aguantar tantas horas pegadas a una pantalla, y hay síncopes de que inmediatamente se desmaya y queda en el piso y le pudo dar un paro cardiorrespiratorio. Lo que pasa es que esos son eventos críticos que le suceden, pero como a los niños están jóvenes no les pasa nada y pueden dormir y trasnochar, pero eso tiene efectos secundarios después en la etapa adulta, e inclusive cuando ya es un adulto mayor. ¿Qué pasa frente a eso? Debe existir y va a existir que es una patología, porque lo estamos viendo de las implicaciones médicas que eso tiene. Ahora, que no haga parte de que usted lo incapaciten por estrés o por la ludopatía, etcétera, o el tema esencialmente, pero se convierte en un fenómeno de bullying pasivo, de estar ignorando permanentemente a las personas. Entonces entra y va a hablar con el jefe, y el jefe está respondiendo correos, no le presta atención, nunca lo mira a los ojos, entonces eso genera también insatisfacción laboral. Y por el otro lado, los niños, cada uno todos sentados, pero cada uno con su tablet, y no hay procesos de comunicación. Eso agrava y agudiza las crisis que ya se vienen presentando en diferentes temas. Y ellos lo ven como un mecanismo de escape, es como una ventana hacia el mundo exterior y para la evitación de lo que pasa a nivel interno. Entonces es una ignorancia total de lo que sucede alrededor, y estoy en mi mundo virtual, y más de independencia, pero es una codependencia directa sobre lo digital y no sobre las problemáticas y lo que tiene que hacer en sus responsabilidades escolares, educativas. Y en mucho lado de empresas ya grandes dicen: acá no se permite la entrada celular, por favor déjenlo en locker, o por favor tiene permiso de llamar a tal hora, y usted no tiene, y ya tienen bloqueadas todas las redes sociales, porque la gente va entrando y se queda ahí y no está haciendo su trabajo. Entonces también ese es el nivel de profesionalismo que estamos teniendo hoy en día. Estamos ignorando a las personas, no le estamos dando como la importancia que tienen nuestras relaciones interpersonales a nivel familiar, a nivel de amistad. ¿Cuáles serían esas consecuencias? Pues realmente cuando uno
ve cosas como este estilo en cuanto a los sentimientos. Me puedes llamar a tal hora, fijo, llamar a esa persona. Pero hoy en día, para las personas que ya están con esa adicción, el hecho de no contestarles o dejarlos en visto ya es un problema de tipo mayor. Entonces yo he visto cosas de reclamos, es que usted me dejó en visto y no me contestó. Pero venga, si yo estoy ocupado y estoy atendiendo otros asuntos, no puedo estar todo el tiempo chateando. Entonces el chat se convirtió ya en un problema mayor de aspecto disciplinario por estar conectado o navegando en temas personales y no laborales. Entonces el tema académico es rigurosidad de los papás en tener el control parental, en decir usted se conecta de 1 o 2 horas para hacer sus tareas y yo lo superviso, si no de lo contrario no tiene acceso al internet. Si no se ponen a jugar otras cosas, a navegar en otros temas ya privados y de otro tipo de cosas que ya hemos hablado de carácter sexual, a explorar lo que no deberían estar explorando. Es que creo que también los padres de familia estamos cayendo en un error con nuestros hijos, con nuestros adolescentes, jóvenes, niños, y es que les estamos dando mucha libertad con el tema de las redes sociales. Desde pequeños les entregamos un celular, desde pequeños les entregamos una tablet y no estamos supervisando lo que realmente ellos están haciendo a través de los aparatos electrónicos. Y no obedecen, entonces no hemos cultivado un valor tan importante como la obediencia y el respeto, que le dice, baje a comer, ya voy, baje a comer, ya voy, espere un segundo, no. Entonces todos los tiempos se dilatan, todo se dilata porque no hay una voz de mando o una autoridad de poder que haga y discipline a los jóvenes o a los niños. Entonces eso también implica que los horarios no se cumplan ni en el hogar ni en las empresas porque se está perdiendo el foco de lo que se hace. Estamos también, Luis Alejandro, creo que también perdiendo los valores en la familia, los valores morales, ya no nos estamos reuniendo en familia, los papás no están pendientes de sus hijos. Creo que siempre llegamos al mismo punto en cada uno de los temas que tratamos. Tú decías también en un principio que el enemigo de alguna forma está atacando a la familia, que es el núcleo fundamental y por lo que Dios nos creó. Claro, es que las comunicaciones hoy en día lo reflejan las últimas investigaciones, que el 80% de los adolescentes se comunican es a través de un medio digital. Entonces uno dice, ¿hasta cuándo o hasta dónde vamos a poder aguantar eso? Porque ya no hay nada presencial. Entonces la falta de contacto a nivel social se convierte en que el mundo tendría una inteligencia artificial como la plantean, de que todo se hace por internet y usted no sale de su casa. Pero ojo, porque cuál es el sentido verdadero de la vida humana. No solo estar en contacto con los demás, sino predicar la palabra de Dios, dar buen testimonio. Y lo de que pasa por las redes es que no se da buen testimonio de nada, porque eso es una red para navegar, hablar mal del prójimo, decir groserías, como muchos tienen perfiles falsos, entonces amenazas por ahí, estafas. Entonces eso está teniendo un mal uso del buen uso que se le podía dar y para lo cual fue creada. Entonces, decir que el 87% se comunican de manera virtual, entonces, ¿qué están haciendo nuestros jóvenes hoy en día? Están en la red expuestos a todo. Pero si nuestros jóvenes hoy en día también están adictos a las redes sociales, a una pantalla, al celular, es que ellos también de alguna manera están reflejando que algo no está bien a nivel personal en ellos, porque creo que también sería una forma de escape. Sí, son vacíos espirituales que ellos tienen y vacíos emocionales y afectivos. Entonces, si la mamá o el papá no están y no generan esos espacios de diálogo, muy seguramente ese espacio de diálogo, cuando el papá no está, va a estar directamente en el respondiente, que es el internet. Pero entonces ahí es donde nosotros como padres debemos ser conscientes que eso es un medio de comunicación para, digamos, dinamizar la comunicación, pero no es la comunicación en sí, que es la comunicación inter e intrapersonal que tengamos con todos en la familia, porque no podemos abandonar esos espacios. Muchas familias, para evitar la llamada entre todos, crean sus grupos de familia. Entonces, desde ahí, ¡pum!, nos reunimos, sí. Entonces ya no hay, hola, ¿cómo estás? ¿Cómo está mi tía? ¿Cómo está la abuela? ¿Cómo están los niños? ¿Qué van a hacer? No, hay evento tan. Entonces todo es un posteo de información y ya le llegó al grupo. Sí, es bien cierto para todo el mundo que el tiempo no rinde, pero si nosotros no hacemos lo mínimo, ¿cómo pretendemos tener una buena relación interpersonal con otros e intrafamiliar si realmente ya desde allí son barreras de que se alejaron las comunicaciones, se alejaron de verse?
Entonces cuando se ven ya ni se conocen. Bueno, vamos a hacer una pequeña pausa, pero no se muevan porque en unos instantes estamos con ustedes en Nada es imposible para Dios. Nada es imposible para Dios. Regresamos en este espacio, Nada es imposible para Dios, hablando sobre el pubbing, un tipo de adicción a las redes sociales, a las pantallas, que está afectando nuestras relaciones familiares, nuestras amistades, nuestras relaciones interpersonales y obviamente no nos estamos comunicando. Quiero compartir con ustedes esta palabra de Eclesiástico, capítulo 18, versículo 29, dice: los que hablan con prudencia se hacen sabios y de su boca llueven proverbios acertados. Yo creo que esta palabra aplica mucho a lo que estamos hablando en el día de hoy. Creo que no nos estamos comunicando acertadamente y creo que a través de las redes sociales estamos buscando como un escudo para llegar a los demás. Sí, realmente es eso. Hemos reemplazado nuestra comunicación y contacto visual y presencial por algo virtual, que es un medio de comunicación. Entonces lo que nosotros pretendemos hacer es lograr educar a nuestros hijos con normas y valores. Entonces muchas veces el papá dice, bueno, ya van a bajar y no bajan. Entonces también hay que colocar el término, la disciplina de por medio, en el decir, me hace el favor y baja o vamos a tener consecuencias. Entonces uno lidera con el ejemplo, lidera con advertencias, pero también con consecuencias. Si usted deja que su hijo le tome el pelo en el número de horas que pasa en internet o que lo ignore mientras está comiendo y todo, usted le debe incautar, como le incautan en los colegios, el teléfono, pero entonces si él le forma pataleta, que muy seguramente va a ser así, yo tengo un ejemplo claro frente a eso, entonces usted le quita el celular por 1 o 2 semanas y verá que él va a aprenderlo a respetar a usted como padre o como madre, y verá que el respeto se gana dando ejemplo. Pero si usted es flexible y permeable, esa persona va a volver a hacerlo nuevamente. Tengo un paciente como de 21 años que no hace más sino jugar Xbox, ha perdido como 3 semestres y la mamá le da todo y yo ya le dije, necesito por favor que le quite el Xbox, le quite los controles, le quite la aplicación y le quite la pantalla y todo. Y la dejó donde un amigo a guardar. Y hace 2 días paso y me dice, no, es que me pidió que nuevamente le devolviera la pantalla porque donde ya consiguió trabajo van a ver el mundial. Y yo le dije, muy bien, usted me está desaprobando, muy seguramente vamos a dañar la terapia porque él va a volver a conseguir otro Xbox prestado para jugar en la pantalla. Entonces, si nosotros somos, desafortunadamente la palabra suena fea, muy alcahuetes con nuestros hijos, no vamos a tener las consecuencias de lo que ellos hagan y muy seguramente va a perder otro 4º semestre y nunca se va a graduar. Yo retomo algo muy importante que mencionabas y es la disciplina. Los padres de familia, nosotros, porque yo soy madre de familia, y es que los colocamos nosotros, los límites los colocamos los padres, nosotros debemos saber educar a nuestros hijos y tenemos que tener esa sabiduría. Hay algo particular que es que los adolescentes hoy en día se sublevan. Y entonces empiezan a tener mayores niveles de autoridad que los mismos padres. Entonces uno lo que debe hacer es, me hace el favor y se sienta, me atiende y me escucha. Y se calma, por favor, porque las cosas acá son de otra manera y a otro precio. Si usted deja perder la autoridad y el muchacho se le para y le alega y lo desautoriza, lo va a desautorizar siempre. Si usted no lo llama al orden, ya lo perdió de por vida. Entonces, así como vocifera, después lo va a tratar con las palabras oeces que todos no las sabemos, porque él ya tiene la autoridad y como adolescente quiere desafiar a todo el mundo para tener la razón. Y la razón es que está bajo la condición hasta los 18 años, bajo su cuidado y responsabilidad. Entonces, depende usted cómo maneje la situación. No le tenga miedo a sus hijos, porque es que la mayoría de los hijos ahora demandan o llaman al ICF a decir que los está maltratando cuando no es cierto. Es que se han intercambiado, creo que los roles. Hoy en día creo que los padres de familia son tratados como los hijos y creo que debemos mostrar carácter, no maltratarlos, porque no llegar a ese tipo de maltrato, pero sí mostrarle autoridad, y quien manda en el hogar son los padres y no los hijos. Sí, porque al final entonces los hijos toman atribuciones que no le corresponden, pero también hay que preguntarse si realmente yo estoy cumpliendo como padre
en el rol que me corresponde de ser padre, en el rol de responderle a los hijos por las necesidades, porque ellos como tienen autoridad frente a lo que ven en el mundo, también exigen frente a ese parámetro de que se cumpla el rol como padre. Si no lo cumple, pues no tiene una figura de ejemplo para seguirlo y él lo va a cuestionar, porque tiene como cuestionarle, decir, usted no está cumpliendo, mire esto, mire lo otro, y ellos son totalmente hoy en día abiertos. Entonces, ojo, porque el cuidado excesivo, el sobreprotegerlos, los va dañando en vez de guiarlos por el camino que es. Yo creo que también el ejemplo es muy importante. Yo creo que la manera perfecta de educar a nuestros hijos es nosotros haciendo el ejemplo, porque muchas veces con ese tema que estamos tratando, estamos nosotros también metidos tanto en las redes sociales y cómo le vamos a decir a nuestros hijos, hey, no lo hagas, hey, estás mucho tiempo en las redes sociales. Mira, hay algo particular que sucede en este aspecto y es que Dios dio unas normas y unos preceptos que se desarrollaron en la antigüedad. Cuando todo se salió de control, ¿a quién llamó? A Moisés, que era la persona de mayor edad, con mayor autoridad, y le dio las tablas de la ley. Entonces, es así, hay que llamar al orden, establecer cuáles son las tablas de la ley y ojalá estén, porque estuve visitando algunos hogares en Tunja, en Cajicá, Chía, Garzón Huila, Neiva, y muy bonito me encontré los mandamientos de Dios, los 10 mandamientos, los mandamientos de la casa. Entonces yo quedé como asombrado porque no los tengo yo ni siquiera en mi casa. Entonces yo le pregunté a esa persona y a varias, ¿por qué ustedes tienen los 10 mandamientos en su casa pegados? Dijo, porque es que acá, desde que se entra, se obedece la ley de Dios. Y yo quedé como... Qué bonito, ¿no? Qué bonito. Entonces yo dije, bueno, y la señora me regaló, imprimió, los mandó a hacer por miles, y dijo, se los regalo. Y yo le dije, bueno, entonces yo lo pegué de una vez en mi agenda para todos los días cuando la abra, saber si estoy cumpliendo con los 10 principios. Y en el otro lado tienen los principios y valores de su casa. Así como muchas familias mandan a hacer el escudo de los apellidos, es mejor que tengan primero las normas de su casa. Entonces, como quien dice, desde que entra se debe obedecer, porque entonces finalmente es una buena praxis, una buena práctica, pero me parece bien bonito que lo tengan claro, porque eso cambia un poco la dinámica de lo que pasa hacia adentro en la casa. Cuando nos damos cuenta que quizás hay un problema en nuestros hijos, en este tipo de adicciones a las redes sociales, ¿qué podemos hacer? ¿Cuáles serían esos primeros pasos para empezar a tener una solución frente a este problema? Bueno, habitualmente las EPS ofrecen programas de acompañamiento psicológico y psiquiátrico, pero ellos no están en este momento preparados para asumir ese cambio, pero sí muy seguramente en las universidades y colegios los psicólogos escolares que están más expuestos a ese tipo de problemas escolares y de rendimiento escolar podrían llegar a ser un buen punto de partida. Sé que el gobierno colombiano está trabajando en diseñar temas de prevención en cuanto a la adopción de las tecnologías y su incidencia sobre el comportamiento humano. Entonces estamos como en mora de hacerlo, pero creo que ese es el camino correcto con el cual podamos ayudar a estas personas. Bueno, hacemos otra pausa y ya regresamos. Nada es imposible para Dios. Estamos de vuelta en su programa Nada es imposible para Dios. Durante todo este espacio hemos hablado del pubbing, un tipo de adicción a las redes sociales que nos han afectado nuestras relaciones familiares, nuestras relaciones afectivas. Yo creo que hemos perdido realmente lo importante, el saber expresarnos. Yo creo que hemos perdido también esa forma de decir un te quiero, de si estamos felices mandamos una carita feliz, si estamos tristes entonces mandamos una carita triste. Hemos perdido realmente lo valioso en nuestras relaciones interpersonales. Luis Alejandro. Realmente digamos que se ha perdido la creatividad y la esencia de la comunicación. Entonces ya nadie escribe una carta de puño y letra, los cumpleaños se hacen de manera virtual y se mandan videos. Entonces se ha perdido la intencionalidad del lenguaje. Muchas personas creo que nos están viendo dirán que somos demasiado cursi, pero creo que hemos llegado hasta los extremos. Ya lo único que nos falta es que nos comuniquemos con Dios a través de un celular. No, lo que pasa también es la práctica que viene desde el colegio, que no se habitúa a la gente a escribir. Entonces hay alumnos que le dicen, no, profe, no, pero hay que escribir, sí. No, pero es que yo no sé.
No, eso yo no puedo. O sea, las mismas habilidades de lectoescritura se volvieron en palabras cortas o mensajes cortos. Ahí se pierde la creatividad, se pierde el lenguaje, se pierde la literatura, se pierde todo. Entonces, es una cultura facilista y es una cultura que digamos, no conduce a nada bueno porque de ahí para allá todo se convierte en simpleza. Conclusiones, estamos en el último segmento del programa. ¿Cuáles serían esas conclusiones y consejos para los padres de familia? Primero hay que, digamos, destacar que el respeto en el lenguaje y en la comunicación es lo primero que debe existir. 2, que debemos amar y respetar al interlocutor que está del otro lado. 3, tener unos horarios y unas disciplinas para el uso adecuado de la tecnología. Y 4, no dejar de perder, digamos, el orden de la familia, de reunirse, de compartir, de estrechar los lazos. Y 5, no alienarse. ¿Y qué hago con no alienarse? No es contra la excusa perfecta de tener el celular y la tecnología para no hablar y conectarse con un mundo virtual que no le va a solucionar nada, que cuando los problemas se quieren solucionar, las cosas, como decimos los adultos mayores y los abuelos, se solucionan es hablando cara a cara o, como dicen hoy, face to face. Es mejor así que decirle así, porque es que eso no tiene nada de emocionante, así que se llama emoticon, porque no hay nada como un beso real o una palabra con intencionalidad, esa parte de la corporalidad pura de poder compartir y estrechar lazos se hace de manera presencial y no virtual. Lo realmente importante sería volver a comunicarnos. Yo creo que retomó lo que tú nos dices hace un momento, y era que debemos también mirarnos a los ojos. Yo creo que la expresión de los ojos nos dice todo de la persona, si esa persona nos está mintiendo, si esa persona realmente tiene buenas intenciones con nosotros. Volver a recuperar esos espacios de comunicación en nuestras relaciones interpersonales, y lo primordial, la familia. Hay algo importante que hay que destacar. Un abrazo no se puede por internet. Entonces muchas veces, a veces la persona no necesita necesariamente que la escuchen, sí, pero con un abrazo es más como el abrazo de Dios acogiendo a sus hijos, y realmente eso, digamos que en muchas personas desbarata una pelea, desbarata un disgusto, porque el abrazo es la reconciliación que Dios quiere para con nosotros. Entonces son cosas que son pequeños detalles que enamoran y fortalecen los vínculos, y de pronto se gana el perdón y la alabanza de Dios frente a lo que Él demanda de lo que es el verdadero amor, a través del amor. Porque Jesucristo, ¿qué dijo? Sigan mis palabras, sigan mis enseñanzas y enséñelas a otros. Y Él iba predicando uno a uno y haciendo eso. La predicación no se puede hacer de grupo en grupo, aunque es un medio, pero sí se necesita un contacto, de que haya por lo menos un acercamiento visual y haya un espacio para eso. Pequeños detalles que hacen la diferencia. Luis Alejandro, muchas gracias por haber estado con nosotros. Claro que sí. A ustedes también, muchísimas gracias. Nos encontramos en un próximo espacio de Nada es imposible para Dios. Hasta entonces. Nada es imposible para Dios.